principados malignos. Victoria sobre principados malignos en las naciones. Victoria sobre principados malignos en las naciones. Sí, Señor. ¿Saben ustedes? El diablo tiene unas jerarquías. Si no lo sabían, el diablo tiene un organigrama hecho. Y tiene en ese organigrama un orden de jerarquías. Principados, generales, coroneles, potestades, ejércitos demoníacos para dañar una nación. Y hay ejemplos en la historia universal, y hay ejemplos en la Biblia. Esta semana, por ejemplo, yo estaba mirando al profeta Daniel, y hay una nación que Dios le mostró a Daniel que había un principado. El principado es como un comandante general de ejércitos que está sobre una nación, digamos cualquiera, México, Colombia, Estados Unidos, Rusia, incluso sobre Israel ha habido, y también sobre pueblos latinoamericanos. El diablo tiene un comandante en jefe en cada nación para dañar propósitos. A Daniel el profeta, Dios le reveló que había un principado sobre la nación donde él estaba en ese momento. ¿Y sabe cómo se llama esa nación? O mejor, se llamaba, pero todavía tiene el mismo, la misma connotación o nombre. Dios le mostró a través de un ángel a Daniel que había un principado maligno sobre Persia. ¿Y sabe cuál era Persia en ese momento? ¿Cómo se llama hoy Persia? ¿Alguien recuerda? ¿Quién es Persia hoy en la historia? Irán. Mire, esta semana observando la Biblia me di cuenta que hay naciones sobre las cuales los demonios y el diablo se han ensañado por milenios, no centurias, milenios, miles de años. Y en esa nación, en Persia, había un príncipe maligno, satánico, que quería impedir el propósito de Dios para esa nación, que en aquel momento era que Israel fuera libre, que salieran de la opresión y la esclavitud. Y se ensañó ese príncipe y se sentía, porque mire, cuando hay principado sobre una nación, se siente. El Hijo de Dios, el espiritual, el cristiano sabe. Cuando yo he viajado a hacer cruzadas evangelísticas de un lugar a otro, yo he sentido que hay en cada lugar, y le he dicho al Señor siempre: Señor, muéstrame cuál es el principado que hay en esta región. Y normalmente, cuando yo he ido en el avión, aquí mismo en Colombia, de un lugar a otro, y cuando los pilotos dicen estamos haciendo aproximación, significa la aproximación es comenzando a descender para el aterrizaje, la aproximación, y uno siente, y cuando uno sabe algo de aviación, sabe cómo los motores se frenan y ya hay otro sonido, es diferente el sonido de las turbinas del avión. Y cuando eso ha sucedido, yo he orado a Dios, y cuando hemos ido descendiendo, en mi corazón Dios me ha mostrado y he sentido lo que he orado. ¿Y sabe por qué? Y lo predico y se lo explico a estudiantes en homilética, en el seminario o en los seminarios. En homilética, la homilética es dar el mensaje preciso que la gente necesita. Y cuando yo he ido a predicar, le digo: Dios, dame la palabra que la gente necesita en esta región. Y Dios me ha mostrado. En algunas ocasiones, Dios me ha mostrado que hay un espíritu, por ejemplo, de prostitución. Y en efecto, cuando yo llego a la ciudad o la población, comienzo a ver ese espíritu cochino, perverso de prostitución.
Dios me ha mostrado también cuando hay homosexualismo. Hubo una población en el Caquetá, las selvas de Colombia, que recuerdo cuando Dios me llevó allá. Yo iba en el avión que aterrizaba en San Vicente del Caguán, era lo más cerca que podía de Río Negro, sí, Río Negro y Tres Esquinas, dos poblaciones del Caquetá, pero especialmente Río Negro en el Caquetá, porque hay muchos Río Negros. Y Dios me dijo, hay una potestad maligna de homosexualismo. Cuando llegué a predicar allí, los pastores me dijeron, predicador, no se vaya a sorprender si tratan de sabotear la cruzada evangelística y de sanidades que vamos a hacer al aire libre. Le digo, ¿por qué? Van a tratar de sabotear. Y yo imaginé gente levantando piedras para tirarlas, o gritando o haciendo algún acto así para interrumpir la predicación. Y entonces me dijeron, no, lo que sucede, dijo hermano, es que aquí el homosexualismo es tan fuerte que van a poder venir muchas personas, hombres y mujeres, de esos que llaman de la diversidad, a sabotear la reunión. Entonces Dios me había mostrado ya que había saboteo. Me faltaba un poquito de claridad. ¿El saboteo en qué era? Yo había imaginado que era con piedras o algo. No tenía toda la visión completa, pero Dios me estaba guiando hacia allá. Digamos más bien, yo no creía lo que Dios me estaba como mostrando, que era de homosexualismo. Preciso, empezamos a predicar en la plataforma esa tarde, esa noche al aire libre. ¿Y sabe lo que sucedió? Vinieron hombres disfrazados de mujeres y mujeres disfrazadas de hombres. Y estaban haciendo un show, una obra de teatro y un escándalo. Y no les importó. Por entre la multitud que había ahí al aire libre, se vinieron ahí frente al predicador, cerca a la plataforma. Y empezaron a gritar y a contorsionarse, y hombres vestidos de mujer lanzaban sus arengas y movían la cola así, movían las manos, ¿me entiende? Estaban ahí frente a la plataforma haciendo sus musarañas de homosexualismo. Entendí por qué Dios muestra donde en cada región hay un principado o una potestad. Jamás olvido eso. Es la única vez en mi vida que me ha sucedido predicando. Oiga, eso me sucedió ahí. Estaban haciendo musarañas. En otras regiones Dios me ha mostrado, dice, hay crimen. En otras regiones hay violencia intrafamiliar. En uno de los viajes que hice, estuve en Maryland, cerca a Washington. Se encuentra el estado de Maryland, cerca a la capital de los Estados Unidos, Maryland, y estuve predicando allí un día, y Dios me mostró que había entre los inmigrantes, era una congregación dúplex, hispana, y también había otro culto para habla inglesa. Y Dios me mostró que había mucha violencia intrafamiliar en los latinos que allí asistían, particularmente en algunos países del Caribe centroamericano. Y preciso, el pastor de la iglesia, en una de las noches antes de la predicación, me dijo lo que ya el Señor me había mostrado. Dijo, hermano, hay mucha violencia intrafamiliar, hombres que maltratan, torturan a sus hijos y golpean a las esposas. Y ha habido muchos problemas en esta congregación. Oiga bien, no era gente que no conocía a Cristo, en la misma iglesia. Hombres que torturaban a sus hijitos, a los niños, y golpeaban a las esposas. Las torturaban también. Dice, hay mucho problema judicial.
algunos en ese momento, cuando estuve allí, con amenazas de ser deportados. La mayoría eran inmigrantes ilegales y golpeaban a sus mujeres, triste. Entonces, hay fortalezas, hay potestades malignas, crimen, inmoralidad sexual, violencia, asesinato, rebelión, y eso lo está capitalizando el diablo. Por eso les comenté hace un momento que con pastores hemos hablado y personalmente a mí el Señor me reveló que muchos jóvenes con espíritu de rebelión, antier lo estaba conversando y hablábamos también con otro pastor, que muchos jóvenes con espíritu de rebelión, que son los que llegan a las 4 y 5 de la mañana borrachos a sus casas y hasta golpean a los padres. Esos son los que buscan los espíritus afines. Espíritus afines se buscan, los rebeldes se buscan. En la época del rey David, la Biblia nos habla de una cantidad de muchachos, jóvenes, que habían tomado como guarida en una región del Antiguo Testamento una gigantesca cueva. Y la Biblia dice que allí se reunían los rebeldes. Hasta allá llegó David. Se reunían los rebeldes. Espíritus afines se buscan. Ahí estaban los rebeldes. Y eso me hizo acordar en mi época de jovencito. ¿Esto cuántos años hace? Yo soy del Antiguo Testamento. Pasando en la carretera que va de Bogotá hacia la ciudad de Girardot, hay un punto bordeando el río Sumapaz, se llama. Y seguramente muchos de ustedes es famoso, cuando uno llega a una curva, encuentra un peñasco con un filo puntiagudo, así, le llaman la nariz del diablo. Ahí está la nariz del diablo. Y es que se parece tanto a como dibujan la nariz del diablo. Y ahí enseguida, de ahí para abajo, unos 2 o 3 kilómetros, hay una cantidad de cuevas en la roca. Esas después las sellaron, les pusieron muros. Pero en esas cuevas, estoy hablando de años 1968, 69, por ahí más o menos, estaban en furor los llamados hippies, movimiento en América Latina, en Estados Unidos y a nivel mundial. Y los hippies se caracterizaban físicamente y emocionalmente, tenían su perfil, su manera de conocerlos. Eran los jóvenes de mi época, de cuando yo tenía también los 17, 19, 20 años. Y los hippies se conocían porque andaban todos mechudos. Pero otra característica que los marcaba eran cochinos. Olían, como decían algunos, a zorro. No se bañaban. Se dejaban crecer las mechas como dicen, era una señal de protesta contra los padres, contra las instituciones, contra el colegio, contra las normas establecidas, contra los agentes de tránsito. Entonces los hippies eran sucios, el pelo parecían marañas de alambre. Esos ya no los podían desenredar. Tenían era que pelarlos, calvearlos para poder liberarse de ese pelo. Entonces eran sucios, mechudos, tatuajes, piercings, cosas de esas, pero además marihuaneros, drogadictos. En esa época pues apenas se conocía por ahí
la heroína, la cocaína como drogas fuertes y la marihuana. A uno le decían por ahí en la calle, a mí me la ofrecían muchas veces. Las primeras, yo era un niño inocente, ingenuo de mi casa, cristiano, y las primeras veces no sabía qué era, pero me pasaban y me decían cannabis, 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 cannabis aromático del bueno. Después supe que el famoso cannabis era la misma marihuana. Y los hippies, marihuana, cochinos, rebeldes contra las instituciones. En esas cuevas de la nariz del diablo hacia abajo donde estaban, ahí eran docenas y docenas. Se volvió famoso el lugar en Cundinamarca y hasta en Colombia. Y ahí dormían, arrejuntados uno encima de otro. Eran cochinos, malolientes, puercos, rebeldes como ellos solos. Entonces, había características físicas, pero el común denominador que estaba siempre controlando a esos muchachos era la rebelión. La rebelión. Y entonces tenían también su música, claro, por supuesto. Y en ese momento era el famoso rock and roll. Tan, 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 tan. El rock and roll era la música de ellos. Aquí, cerca a esta iglesia, yo creo que estamos a menos de 1 kilómetro, calle 60, nosotros estamos aquí en la 65, aquí arriba en Chapinero, había un parque de ellos que se llamaba Los Hippies. Ni la policía casi intervenía ahí. Ahí estaban los mechudos hippies. Y a 1 o 2 cuadras de distancia, el olor terrible de la marihuana. Y ahí andaban con sus morrales, su ropa rota, sus características físicas. La primera emocional y espiritual característica, desobediencia y rebelión. Las muchachitas de 10, 12 años se volaban de la casa. La segunda característica que había, una era rebelión y la otra, amor libre, así le decían, amor libre. Amor libre era promiscuidad, como perras y gatas, con cualquiera, con el que fuera. Entonces, la manera de demostrar su rebeldía y su desobediencia era eso: amor libre, rebelión, desobediencia y amor libre. Eso cundió en los Estados Unidos. Y yo recuerdo, estando jovencito, un mensaje de Billy Graham. Por ahí tengo el librito todavía, porque lo oí, lo vi y también quedó plasmado. Y Billy Graham decía a los jóvenes de esa época, porque decía: no leyes, no restricciones. O sea, no respetar los semáforos en rojo, no respetar los pares en las calles y avenidas, no restricciones. Y entonces Billy Graham les dijo: esas restricciones, esas leyes han sido puestas no para molestarles la vida, sino para salvarles la vida. Y les decía Billy Graham en sus predicaciones: muchacho, chica, si te pasas un semáforo en rojo o no respetas un pare, estás jugando a la ruleta rusa y puedes morir. Las leyes son necesarias. Y son necesarias porque protegen. Y entonces decía el doctor Billy Graham, qué maravilloso, él como siempre, decía: Dios ha establecido leyes. En este libro hay normas. Y esas normas Dios las ha puesto para salvar al ser humano. Son los warning, las advertencias, los warning, las señales de Dios, para que no te vayas al infierno, para que no sufras. Y no solamente allá, sino para que no vayas a sufrir en esta vida. Por supuesto, moralmente el SIDA todavía no existía en ese tiempo. Pero caramba, los consultorios de los hospitales estaban llenos de la cantidad de muchachitas desde los 12, 13, 10 años y jóvenes
llenos de sífilis y otras enfermedades venéreas sexuales. En nuestro tiempo moderno, el diablo usa las mismas estrategias, solo que ahora es más sofisticado. Y por eso les digo que estaba conversando a nivel pastoral, que los espíritus rebeldes afines se buscan, como en la época de David, en esa cueva, en esa maraña de rebeldes, donde había toda clase de concupiscencia, como en la nariz del diablo, en la vía de Bogotá hacia Girardot, como hoy también. Y el diablo está utilizando y está levantando líderes, aún políticos, con un espíritu de igual manera, de rebelión. Y esos espíritus afines se buscan y son los jóvenes que respaldan a esas personas que tienen un dominio satánico, un principado, una potestad. Los espíritus afines, y el diablo está levantando, hoy ya no son líderes hippies, hoy ya son líderes, entre comillas, pseudo intelectuales. Y entre ellos hay profesionales, hay actores, hay actrices, hay periodistas también, hay médicos, hay pintores, hay escultores famosos y hay políticos. Y el diablo está haciendo eso. Él está levantando los líderes para esa clase de gente. Y el diablo quiere atrapar naciones enteras. Pero una vez que cae la garra satánica que destruye, que daña las vidas, la economía de una nación, esos mismos jóvenes son los que después protestan y ponen la sangre y ponen el sufrimiento y ponen los muertos, porque las legiones demoníacas tienen otra característica y es el encantamiento. ¿Sabe por qué cayó Adán y Eva en el huerto del Edén de Getsemaní? Por el espíritu del encantamiento, de la seducción, control de demonios de dominio sobre la gente, dominio y control. Y hay un halo, un encantamiento. La Biblia dice que Satanás ha puesto una venda en los ojos del entendimiento de la gente para que no les resplandezca, ¿qué? El evangelio de Jesucristo. La mayoría de la gente de hoy anda con esa venda en el entendimiento. Es una venda, la Biblia nos da una implicación, es una venda dúplex. Del entendimiento significa, es una venda intelectual, pero también es una venda espiritual. Es o son las dos clases de entendimiento. El entendimiento del coeficiente intelectual y el entendimiento espiritual, que es la revelación de Dios. Oiga bien, la revelación de Dios de la palabra del Señor. Eso es. El diablo está utilizando las mismas técnicas, pero ahora está más sofisticado a nuestro mundo moderno. En cada momento el diablo ha utilizado las herramientas que están a su disposición. En la época de los hippies fue lo que ya hemos mencionado. Ahora se están utilizando otras cosas más. Artes, ciencia, claro, torcidas, perversas, manipuladas, con argumentos satánicos. Y ahí siguen arraigados todavía en muchas naciones. El diablo se ha ensañado con el príncipe de cada nación de la potestad del aire. Y eso ha sucedido, como acabo de mencionar, lo vamos a leer ya, en Persia, que es Irán en el día de hoy. Todavía el diablo en nuestro tiempo está ensañado sobre naciones como esa, y se ha ensañado y se quiere ensañar de naciones en Asia,
en Europa, aquí en Colombia también, y el diablo ha querido destruir la obra de Dios. Miremos Daniel, por favor, acompáñeme en el capítulo 10, versículo 10. Leamos unos 2 o 3 versículos impresionantes. La Biblia dice lo siguiente en Daniel 10:10. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Así que ya usted tiene una descripción cómo estaba Daniel. Estaba postrado sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. Significa, estaba postrado. Ese era el estado de Daniel. Versículo 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Aclaración: este que estaba ahí delante de Daniel no era un príncipe maligno, no. Ese no era un príncipe de la potestad del aire que llama la Biblia, era un ángel del Señor. Pero había tanto poder que Daniel se levantó temblando. Versículo 12 de Daniel 10. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Otra aclaración es que Daniel estaba muy débil. Había una lucha, una guerra espiritual. Daniel había declarado 21 días de ayuno, y en los 21 días Daniel sentía la potestad demoníaca que lo afligía. Había un espíritu, una bolsa de opresión espiritual que no lo dejaba respirar, ni espiritual y casi ni físicamente. Daniel estaba muy conmocionado y estaba lleno de miedo. O sea, era tanto el poder de ese comandante satánico, de ese general sobre el reino de Persia, que Daniel se enfermó. La Biblia nos muestra que hasta físicamente Daniel se enfermó y no entendía qué era lo que pasaba. La Biblia nos dice que estaba confundido. Y si no, antes de seguir esta lectura, vayamos al versículo 1 de Daniel 10. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Oiga, mi hermano, escuche esto. Escuche esto. La palabra era verdadera de Dios, pero el conflicto era grande, una paradoja, una contradicción. ¿Cómo puede haber algo que tiene origen divino, celestial, pero a la vez hay un conflicto grande? ¿Sabe cómo se traduce eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Guerra. Guerra espiritual. Un ambiente de guerra contra Satanás. Yo creo que en Colombia, discúlpenme, estamos viviendo un momento profético. Este es un momento kairos de Dios. Este es un momento crítico. Este es un momento de Dios donde estamos viviendo lo mismo. Está la verdad, pero el conflicto es grande. Y por eso, mis amados, es el llamado de los pastores todos a nivel nacional, que este es un momento de guerra espiritual, este es un momento de postrarnos, este es un momento de resistir al diablo. Hay un príncipe sobre Colombia, lo hay. Hay una potestad demoníaca que quiere dañar este país, que quiere destruir a la juventud, que quiere pervertir a nuestros niños, que quiere implantar sistemas de educación de perversidad sexual.
de borrachera, de libertinaje, de rebelión. Hoy tenemos jóvenes estudiantes y niños que golpean a sus padres, que llegan en las horas de la madrugada, que tienen un espíritu de desobediencia y rebelión. Y el diablo, escuche bien lo que estoy diciendo, el diablo quiere institucionalizar esos espíritus de rebelión, esos espíritus de iniquidad, esos espíritus de concupiscencia, esos espíritus de prostitución e inmoralidad. El diablo los quiere institucionalizar. ¿Usted sabe lo que es institucionalizar? Es meterlos en instituciones y llamarlos ley del respeto y ley de la tolerancia. Así es el nombre que el diablo quiere darles. Él está haciendo eso y lo quiere institucionalizar en Colombia. Por eso estamos en este momento en un estado como el de Daniel, que dice que la palabra era verdadera y el conflicto era grande. ¿Saben qué estamos? ¿Cuál es el estado? De guerra espiritual. Sí. Entonces, la Biblia dice, en el versículo 1, terminando el texto, dice: pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. Gloria a Dios. Aquí hay dos cosas. Hay revelación del Espíritu Santo en la dimensión y la esfera espiritual. Eso está en la frase que dice: comprendió la palabra. Eso significa revelación de Dios, revelación del Espíritu Santo. Pero además de eso, va acompañada con un espíritu de inteligencia. Así que no nos vengan con los cuentos que los cristianos somos retrasados, ignorantes. No, Señor. Dios nos da la revelación de la palabra, pero también Dios nos da la inteligencia para saber lo que está sucediendo. Sí, dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Dios nos da la inteligencia y nos da la revelación. Hay principados sobre naciones como aquí, que están cogiendo a los jóvenes con espíritu de desobediencia para institucionalizar la maldad. Eso es verdad. De eso no hay ninguna duda. Y tenemos que ser muy inteligentes. Tenemos la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que los pastores en Colombia, en este momento, estamos en estado de alerta máxima, warning. Y por eso estamos predicando y haciendo esto, porque Colombia no puede caer, y tenemos que ser bien claros, mi hermano. No puede caer, como ha caído Venezuela, como ha caído Nicaragua, y el diablo quiere tomar posesión de otras naciones. Estamos hablando en términos espirituales y estamos hablando en términos intelectuales, las dos cosas. El diablo quiere dañar, institucionalizar. Espantoso, qué terrible que llegue a suceder eso en nuestros niños. Ya lo intentaron hacer aquí en Colombia, ¿recuerda? Hubo unas cartillas de diversidad y esas cuestiones así, y de género, que no eran otra cosa que prostitución, homosexualismo, y dirigida por políticos. Por eso estoy hablando algo que Dios nos ha mostrado, es el diablo quiere institucionalizar. Viene de poderes políticos que están bajo el poder de Satanás. Tenemos que ser bien claros. Entonces, volvamos al mismo libro de Daniel, capítulo 10, y leamos el versículo 12 de Daniel 10. Daniel dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Este es un guerrero de Dios. Este es un general del otro ejército. Este es un comandante divino,
contra el príncipe maligno que había sobre Persia. Versículo 13, dice este agente divino, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Mire la guerra. Era un príncipe de Dios que dice que un satánico, el que el diablo asignó a Persia, se le opuso a él. La Biblia nos habla de los ángeles de Dios y la Biblia nos habla de ángeles caídos. Ese príncipe de Persia al cual refiere es un ángel caído, o sea, demonio. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Bárbaro, qué revelaciones. Este es un comandante de los ejércitos de Dios y menciona un compañero que se llama Miguel. Hay dos comandantes muy mencionados de Dios en la Biblia: Gabriel y Miguel. Así que el que le ponga a su hijo ese nombre, Gabriel o Miguel, bonito, comandante de los ejércitos de Dios. Pero observe, este de Dios peleaba contra el príncipe de Persia, el príncipe diabólico de Persia. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha puesto a nosotros sobre principados y potestades y sobre toda autoridad maligna para que esté bajo la planta de nuestros pies. Mi hermano, si hay algo que ha caracterizado mi ministerio, es una gran autoridad sobre los demonios. Donde he ido a predicar, como sucedió en el Coliseo Edmundo Luna de Bucaramanga, donde se unieron como 50 o 60 misiones para una cruzada conmigo, mientras yo predicaba, a veces la gente caía en las gradas gritando, eran endemoniados que no podían resistir mientras yo estaba predicando. Sucedió lo mismo en la Villa Olímpica, en Santa Marta y en el Camellón de la Playa y en muchos lugares, en el Caquetá y en otros sitios donde hay bastante brujería y espiritismo. Mi hermano, usted no debe temerle al diablo. Él es un bicho vencido. La Biblia lo declara como una serpiente aplastada bajo la planta de sus pies. Y oramos para que Colombia no sufra estas consecuencias. Entonces, mire, los príncipes de Dios luchando contra las huestes del diablo, y dice: vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Cómo le parece? Los reyes de Persia ni se estaban dando cuenta de la batalla que había arriba. Eso lo discierne solamente el espiritual. Si tú y yo somos espirituales, discernimos la batalla que hay en los aires. Los problemas entre Estados Unidos y Corea del Norte, Irán y Rusia y la China y otros tienen un interés. No es político. No es solamente económico. Detrás de ellos hay principados malignos y potestades. Sobre Estados Unidos también el diablo tiene sus principados, como los tiene sobre cualquier país, sobre Colombia, sobre Rusia, sobre Irán, sobre China, sobre Inglaterra. Yo estaba meditando esta mañana mientras estaba en la ducha los principados cómo hicieron daño en Alemania. De Alemania levantó Dios a Martín Lutero para hacer la reforma de la iglesia. Y el diablo se vengó más adelante y entonces dijo: pues ahora voy a levantar a otro maligno. Y levantó un loco, endemoniado, un hombre que hacía sesiones de espiritismo demoníaco. Se llamó Hitler, si usted no lo sabía. Él practicaba demoniología y espiritismo, y fue un tipo paranoico que se creía un dios. Entonces
de ahí donde Dios había levantado a Martín Lutero, el príncipe de la potestad del aire de Alemania, levantó a un Hitler que produjo tanto dolor, millones y millones y millones de muertos, no solamente de su nación, pero también llevó el sufrimiento y el dolor a muchas otras naciones. La guerra verdadera está ahí arriba. Y Colombia no va a perder la guerra. Nosotros nos plantamos y reprendemos a Satanás, a sus huestes malignas, principados y potestades que están sobre reyes, sobre gobernantes, sobre fuerzas políticas, mi hermano. Ahí es donde nosotros tenemos que ir y ver. Le voy a estar enviando la agenda que hay de pastores para esta semana de lucha crucial espiritual, cada una con su día y su cita bíblica y el motivo de oración. Mi hermano, el diablo está buscando espíritus afines para destruir a Colombia. Y nosotros nos tenemos que plantar en la brecha y decir: Colombia es salva por el poder de Dios. Escúcheme esto. A Colombia no la salva un político de un lado o del otro. Escúchelo bien de nuevo. A Colombia no la salva un político de un lado o del otro. A Colombia el único que la salva es el Dios omnipotente y su palabra. Por eso la lucha está ahí, la guerra está ahí. Y tenemos que luchar y tenemos que pelear. Y tenemos que abrirle los ojos al cristiano y debemos tomar autoridad. Quiero terminar en este día, por favor, acompáñeme a Efesios, en el nombre de Jesús, para confirmar. Tengo muchas cosas más que decirle, pero mire cómo ha corrido ese reloj. No quiero extenderme ni predicar tan largo ya, pero permítame, dejé una cantidad de cosas hoy en el tintero. En Efesios el capítulo 1, sí, el versículo 19, aquí está el resumen de la predicación de hoy. Efesios 1, 19. Y cuál la supereminente, piense bien en estas palabras, supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¡Qué tremendo! ¿Cuál poder? ¿Cuál fuerza? Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Aquí viene lo interesante después. Esa supereminente fuerza, poder y grandeza, dice, sobre todo principado, palabra similar a la de Daniel, y autoridad. Aquí habla de todo principado y autoridad satánica, pero también habla de toda autoridad humana. Significa, Dios no solamente está sobre todo principado diabólico y sobre toda autoridad maligna, satánica, sino que Dios está por encima de toda autoridad humana y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mi hermano, tú eres un privilegiado. La iglesia tiene un privilegio. Dios nos dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas y sobre todos los principados. Por eso la iglesia tiene la autoridad de atar. Por eso la iglesia tiene la autoridad de confesar. Por eso la iglesia tiene la autoridad de tomar dominio sobre todo poder del diablo que quiera dañar una nación. En nuestro caso, Colombia, Dios le dio esa autoridad y sometió todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuánto le dan un aplauso bien fuerte al Señor? Gracias a Dios. Gracias al Señor. Levante sus manos, póngase de pie, hermano. Tome autoridad y adoremos a Dios.